Ella volaba embarazada y cansada, con la esperanza de llegar a casa. Pero el capitán del avión la humilló e incluso se atrevió a golpearla. No sabía que Ronda Rousey estaba en la cabina, y en cuestión de segundos, todo el avión vio cómo cambió rápidamente la situación. Mira hasta el final y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte. El murmullo constante del aeropuerto parecía extenderse como un río interminable que lo abarcaba todo. El golpeteo de las ruedas de las maletas sobre el suelo brillante, las voces apagadas de los altavoces anunciando vuelos y puertas de embarque, los pasos apresurados de viajeros que iban y venían con la prisa dibujada en los gestos. Para la mayoría de los presentes, aquello no era más que una estación de paso, un punto intermedio entre un lugar y otro, una rutina que se repetía con cansancio o con la emoción de unas vacaciones. Sin embargo, para una mujer en particular, ese día no era una rutina ni una aventura. Para ella significaba un esfuerzo físico y emocional mucho mayor del que podía permitirse en ese momento. Estaba embarazada, su vientre redondeado se adivinaba bajo un cardigan pálido que parecía aún más ancho sobre su figura cansada. Caminaba despacio, con pasos medidos, como si cada movimiento requiriera un cálculo silencioso para no perder el equilibrio. Su rostro mostraba un rastro de palidez, los labios apretados como una línea que contenía tanto el dolor como la determinación. Y aunque se empeñaba en mantener la compostura, su cuerpo traicionaba el cansancio con cada gesto. Miraba hacia adelante con los ojos entrecerrados, sosteniendo en una mano el billete que había arrugado involuntariamente al apretarlo con nerviosismo. La otra descansaba de forma protectora sobre su vientre, no solo como un gesto físico de apoyo, sino como una manera inconsciente de resguardar a la criatura que crecía en su interior. Había pasado ya por la cola de seguridad, había aguantado la incomodidad de ser revisada, el fastidio de quitarse los zapatos y el abrigo, y ahora atravesaba el pasillo que conducía a su puerta de embarque. Quería silencio, reposo, la suavidad de una cama o al menos un rincón tranquilo donde poder sentarse sin que nadie la empujara ni la mirara con prisa. Pero no había elección. Su destino la llamaba y el avión sería inevitablemente estrecho, incómodo, un tubo metálico donde tendría que soportar horas de tensión. El contraste con lo que le esperaba en la parte delantera del avión era abrumador. Allí, en primera clase, la comodidad se desplegaba como un mundo diferente, casi irreal. Los asientos de cuero amplio y mullido esperaban a sus pasajeros con una invitación al descanso. Una iluminación cálida bañaba el techo con un resplandor dorado que evocaba más a un salón privado que a una cabina aérea. Los auxiliares de vuelo se movían con la destreza de un equipo de hotel de lujo, ofreciendo copas de champaña, acomodando abrigos, saludando con sonrisas que parecían ensayadas, pero no por ello menos eficaces. Los pasajeros de aquel sector se sentaban con la calma de quienes sienten que todo está bajo su control. Sus relojes brillaban con el destello metálico de las marcas costosas. Sus trajes se mantenían impecables incluso después de un día de viaje. Murmuraban en voz baja a través de teléfonos, enviando mensajes, revisando agendas, mirando de reojo a la multitud que se apretaba en la entrada, con una mezcla de desinterés y tácito juicio. En medio de ese grupo, pasando inadvertida para la mayoría, se encontraba Ronda Rousey. No llevaba nada que delatara su fama ni su fuerza. Un abrigo sencillo, unos vaqueros cómodos, zapatillas que podían pasar por las de cualquier viajero común. Su cabello estaba recogido en un moño práctico, sin artificios. No tenía escolta ni amigos que la acompañaran. No había anuncios ni cámaras que la siguieran. Para un observador casual, era simplemente una pasajera más que ocupaba su asiento en silencio, acomodándose con naturalidad en el espacio que le correspondía. Solo quien la mirara con atención notaría la firmeza de su postura, la serenidad que emanaba de alguien acostumbrado a mantener la calma bajo presión, la fuerza latente en su cuerpo que se adivinaba incluso a través de la ropa sencilla. Ronda se inclinó hacia atrás en su asiento, dejando escapar un suspiro breve. Para ella, los vuelos eran una parte inevitable de la vida, un momento de tránsito entre compromisos, entrenamientos, apariciones, viajes de trabajo.
Había aprendido a aceptar esos espacios como paréntesis, donde podía desconectar un poco, leer, escuchar música o simplemente observar. Y observaba con frecuencia, porque sabía que la fuerza que había cultivado durante años no tenía valor si se reducía únicamente a servirle a ella misma. Así que, aunque estaba sola, aunque nadie la reconociera ni la aclamara en ese instante, mantenía la costumbre de mirar a su alrededor, de detectar en los gestos de los demás aquello que muchos ignoraban. Sus ojos la encontraron al poco rato, la mujer embarazada que entraba con dificultad en la cabina de clase económica. Caminaba con pasos lentos, sujetando con una mano la tarjeta de embarque y con la otra su vientre. Buscaba su asiento entre filas repletas de gente que no la miraba, preocupados más por encajar maletas en los compartimientos superiores o por asegurarse un poco de espacio en el reposabrazos. Algunos se apartaban con fastidio, otros fingían no verla. Ella, sin embargo, mantenía una sonrisa frágil, un gesto de cortesía que nadie devolvía. Finalmente llegó a su lugar, el centro de una fila, encajonada entre dos desconocidos que ni siquiera le ofrecieron ayuda. Se dejó caer con torpeza, el cuerpo rígido por el esfuerzo, las rodillas chocando con el asiento de adelante, los hombros encogidos en un espacio que no la contenía. Rhonda apretó la mandíbula al contemplar la escena. Imaginó la larga travesía que la mujer tendría que soportar en esas condiciones. Un vuelo de varias horas, la incomodidad constante, la imposibilidad de moverse con libertad. Ella misma, que había pasado por entrenamientos agotadores y combates que dejaban el cuerpo roto, reconocía en aquel rostro el mismo rastro de resistencia silenciosa, de dolor soportado a fuerza de voluntad. Y supo que no era justo, que esa mujer necesitaba algo que nadie parecía dispuesto a darle. Se levantó despacio, sin preocuparse por las miradas curiosas que algunos pasajeros de primera clase le lanzaban al verla salir de su asiento. Caminó con paso seguro hacia la parte trasera, cruzando el pasillo que separaba los dos mundos dentro del avión. La mujer embarazada levantó la vista, sorprendida, cuando la vio detenerse frente a ella. «Disculpe», dijo Rhonda con voz suave, pero firme. «¿Le gustaría ocupar mi asiento en primera clase?» La mujer parpadeó, incrédula. Abrió la boca como para responder, pero la cerró enseguida, incapaz de procesar del todo lo que estaba escuchando. El hombre sentado a su lado apenas levantó la vista, molesto por la interrupción. Ella bajó la mirada, murmurando en un hilo de voz: «No puedo aceptar. Es demasiado». Rhonda negó con un gesto, sonriendo con calma. «Claro que puede, lo insisto. Usted estará mucho más cómoda allí. Yo estaré bien aquí». Los ojos de la mujer se llenaron de un brillo húmedo. Sus labios temblaron al intentar pronunciar una respuesta. «Gracias. No sé qué decir». «Diga que sí», contestó Rhonda en un tono tan sencillo que no admitía discusión. «Eso es suficiente». Con torpeza y vergüenza contenida, la mujer se puso de pie, recogiendo su pequeño bolso. Rhonda la ayudó a incorporarse y juntas caminaron hacia el frente. Varias cabezas se giraron, los murmullos empezaron a recorrer el pasillo. Algunos con admiración, otros con confusión. No era común ver un gesto así, y mucho menos en un lugar donde cada asiento simbolizaba privilegio y jerarquía. Cuando llegaron a la primera fila, Rhonda señaló su asiento. La mujer se dejó caer despacio en la mullida butaca, suspirando al sentir la diferencia. Sus lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «No sabe lo que significa para mí». «No es nada», respondió Rhonda con naturalidad. «Descanse, lo va a necesitar». Le dio una palmada ligera en el hombro antes de regresar hacia el fondo. Algunos pasajeros la siguieron con la mirada. Un joven susurró a su acompañante que estaba seguro de haberla visto en televisión. Otros fruncieron el ceño sin comprender por qué alguien cedería un asiento de primera clase. Pero Rhonda caminó sin detenerse. Tomó el asiento vacío en la clase económica y se acomodó como si no hubiera ocurrido nada extraordinario. El ambiente, sin embargo, había cambiado. Una chispa de asombro recorrió la cabina. Algunos pasajeros, sin proponérselo, se sentaron más erguidos, inspirados por lo que habían presenciado.
Otros se esforzaron en ignorarlo, como si prefirieran no enfrentar la incomodidad de aquel contraste. Pero la escena quedó grabada en la memoria de todos. La mujer embarazada se acomodó en el asiento ancho, estiró las piernas y respiró profundamente, como si por fin pudiera liberar un peso acumulado durante horas. Cerró los ojos y acarició su vientre, murmurando palabras que solo su hijo en gestación podía escuchar. No entendía por qué la fortuna le había regalado aquella inesperada muestra de bondad, pero la aceptaba con gratitud absoluta. Las auxiliares de vuelo, aunque entrenadas para mantener la neutralidad, no pudieron evitar mirarse con asombro. Habían visto de todo: pasajeros exigentes, groseros, impacientes. Pero raras veces habían visto a alguien renunciar al lujo sin dudarlo. Una de ellas murmuró a su compañera: «Esto no se ve todos los días», y la otra asintió con un brillo de respeto en los ojos. Mientras los últimos pasajeros se acomodaban y las puertas del avión se cerraban, el murmullo en la cabina fue menguando. Las luces se atenuaron, el motor comenzó a rugir con un temblor que recorría los asientos, y el avión rodó lentamente hacia la pista de despegue. Por ahora, parecía que el viaje transcurriría bajo la calma de la rutina, marcado apenas por un gesto insólito de humanidad en medio de la indiferencia. Pero bajo esa superficie tranquila algo había cambiado. El destino ya había colocado a cada persona en el lugar que le correspondía, y aunque ninguno lo sabía aún, aquella travesía estaba destinada a transformarse en algo muy distinto de lo que todos esperaban. El avión comenzó a desplazarse lentamente por la pista, vibrando con un rumor profundo que hacía temblar el suelo bajo los pies de los pasajeros. La luz tenue de la cabina se mezclaba con el parpadeo de las señales de cinturón abrochado, y poco a poco las voces se apagaron hasta quedar reducidas a un murmullo expectante. Afuera, a través de las ventanillas, se desdibujaban las luces del aeropuerto en líneas brillantes que se alargaban con el movimiento, como si el mundo entero quedara atrás en cuestión de segundos. La mujer embarazada, instalada ya en el asiento de primera clase, que Rhonda le había cedido, sintió como su cuerpo se hundía en la suavidad del cuero mientras el avión tomaba velocidad. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y dejó que sus músculos tensos encontraran un mínimo de alivio. La presión en su espalda, que había sido su constante compañera durante el último mes, se redujo notablemente al poder reclinarse y estirar un poco las piernas. Acarició su vientre con una ternura cargada de gratitud, como si quisiera compartir con el pequeño ser dentro de ella aquel inesperado consuelo. Pensó en la extraña mujer que había aparecido frente a su asiento con esa determinación serena, con esa voz que no dejaba espacio a la negativa. No sabía quién era, no había escuchado su nombre, y aún así aquel gesto parecía haber cambiado todo el peso de su día. Sentía que no solo le habían regalado comodidad, sino algo mucho más profundo: el reconocimiento de su fragilidad y el respeto a su dignidad. Cerró los ojos por un instante y murmuró unas palabras apenas audibles, dirigidas al hijo que se movía suavemente en su interior. Todavía hay bondad en el mundo. No lo olvides. Mientras tanto, en las filas estrechas de clase económica, Rhonda se ajustaba en el asiento duro y reducido. La diferencia era tan evidente que cualquiera en su lugar se habría arrepentido de haber cedido el privilegio. El reposabrazos metálico le presionaba contra las costillas. El hombre a su lado ya se había inclinado hacia ella, quedándose dormido con la cabeza peligrosamente cerca de su hombro. Y el espacio frente a sus piernas era tan limitado que tuvo que replegarse con la paciencia de quien conoce de memoria la incomodidad. Pero en su rostro no había gesto de queja. Cerró los ojos un instante, dejó que el rugido constante de los motores llenara su mente, y recordó los entrenamientos interminables, las horas en las que había empujado su cuerpo más allá del dolor. Comparado con aquello, un asiento estrecho no era nada. Lo importante no era ella, lo importante era que alguien al frente del avión descansaba por primera vez en muchas horas. Esa certeza la mantenía en calma. Las azafatas recorrían los pasillos con la destreza acostumbrada, verificando cinturones, acomodando maletas, sonriendo con profesionalidad. Sin embargo, en más de una de ellas brillaba una chispa de respeto que no podían ocultar. Habían visto el intercambio.
Sabían lo raro que era que alguien renunciara al confort de primera clase voluntariamente. Una de ellas, de mirada cansada y uniforme impecable, dejó que sus ojos se desviaran un segundo hacia el asiento de Rhonda y luego hacia la mujer embarazada. En su interior sintió algo parecido a la esperanza, aunque lo guardó para sí. El avión se alzó en el cielo con la fuerza de un gigante, inclinándose hacia arriba hasta que las luces del aeropuerto quedaron reducidas a un puñado de chispas en la oscuridad. Dentro de la cabina, las charlas se retomaron poco a poco. Algunos pasajeros se acomodaban con sus mantas, otros abrían libros o ajustaban las pantallas de entretenimiento. El murmullo general recuperó su ritmo habitual, ese rumor adormecedor de los vuelos largos. A simple vista, nada parecía distinto, salvo por el detalle invisible de que el ambiente estaba teñido por lo ocurrido minutos antes. Una corriente sutil de admiración recorría los pasillos, y aunque nadie lo mencionaba en voz alta, todos sabían que había presenciado algo poco común. La mujer embarazada se inclinó un poco hacia la ventanilla, miró la negrura infinita del cielo nocturno, y en lugar de sentir el miedo habitual de los despegues, sintió una serenidad inesperada. El asiento mullido la sostenía, el ruido del motor se convertía en un arrullo lejano, y la certeza de que alguien había hecho un sacrificio por ella la llenaba de un calor difícil de describir. Cerró los ojos otra vez, permitiéndose un instante de paz que parecía un lujo. Rhonda, en cambio, estaba alerta aunque pareciera tranquila. No dormía. Sus sentidos captaban las variaciones del ambiente, como lo habían hecho durante años en cada combate. Podía percibir cuando alguien discutía en voz baja, cuando una mirada cargada de incomodidad se posaba sobre otro pasajero, cuando el aire se volvía pesado por algo más que la falta de oxígeno. Era un hábito imposible de apagar, estar lista para actuar. Y aunque no lo sabía, esa vigilancia iba a ser más necesaria de lo que podía imaginar. El servicio de cena comenzó al poco tiempo. En primera clase, los platos llegaban con cubiertos de metal y vasos de cristal, servidos con precisión, mientras que en económica los carritos se abrían paso por el pasillo estrecho, entregando bandejas de plástico con comida estándar. La diferencia de trato era tan marcada como lo era el espacio entre filas. Sin embargo, incluso en medio de esa rutina, el recuerdo del intercambio seguía latente. Algunos pasajeros de primera clase miraban de reojo a la mujer embarazada, sorprendidos de verla allí, y en sus miradas se mezclaban la curiosidad, el juicio y en unos pocos la empatía. Fue en ese ambiente de aparente calma cuando se escucharon los pasos pesados que alteraron la rutina. La puerta de la cabina de mando se abrió con un siseo, y el capitán apareció en el pasillo de primera clase. Era un hombre de unos 50 años, de porte imponente y uniforme impecable. Su pecho ancho y su mandíbula firme daban la impresión de un mando indiscutible. Caminaba con seguridad, como si cada paso afirmara que aquel espacio le pertenecía por completo. Su rostro estaba marcado por arrugas que no solo eran de experiencia, sino también de arrogancia. Había en su mirada la costumbre de ser obedecido sin réplica, la convicción de que su palabra era ley en el aire. Los auxiliares de vuelo se tensaron apenas lo vieron. Se irguieron, forzando sonrisas aún más rígidas, ajustando sus gestos como si su presencia exigiera una disciplina mayor. Algunos pasajeros alzaron la vista, otros siguieron en sus asuntos, pensando que solo era un paseo rutinario del capitán. Pero entonces sus ojos se posaron en ella, en la mujer embarazada que ocupaba el asiento en primera clase, y algo cambió en su expresión. Su boca se curvó en una sonrisa que no era amable. Sus ojos se estrecharon con un destello de desdén. La mujer notó la presencia a su lado y levantó la vista con educación. Sonrió con timidez, creyendo que recibiría un saludo cortés. «Buenas noches, capitán», dijo en voz baja, intentando sonar respetuosa. Él no respondió con un gesto de cortesía. En su lugar, soltó una risa corta, fría. «Vaya, vaya», comentó con un tono lo bastante alto para que varios escucharan. «Qué interesante. Pensé que conocía todas las caras que solían ocupar estos asientos». Algunas cabezas se giraron discretamente. La mujer se sintió confundida, insegura. Intentó explicar. Su voz tembló apenas. «Una pasajera muy amable me cedió su lugar», respondió con suavidad,
como si aquello bastara para zanjar el asunto. El capitán arqueó una ceja, ladeando la cabeza con un gesto burlón. Una pasajera amable, repitió con sarcasmo, como si la sola idea le resultara absurda. Así que ahora repartimos asientos de primera clase como si fueran premios de feria, ¿eh? ¿Qué será lo próximo? ¿Subastas? ¿Rifas? Su carcajada vacía retumbó en el silencio incómodo de los demás. La mujer bajó la mirada, sintiendo que la paz que había encontrado se esfumaba de golpe. Su cuerpo se tensó de nuevo. La incomodidad que había desaparecido con el asiento regresaba con la violencia de la humillación. Algunos pasajeros intercambiaron miradas, otros fingieron no escuchar. La tensión se instaló en la cabina como una nube pesada. El capitán permanecía de pie, con los brazos cruzados y esa sonrisa cruel, disfrutando de la incomodidad que creaba. En las últimas filas de económica, aunque no alcanzaba a ver con claridad, Rhonda percibió el cambio. La atmósfera había variado en cuestión de segundos. Las voces habían bajado de tono. Los movimientos se habían vuelto más rígidos. El aire parecía contener un peso invisible. Su instinto le dijo que algo no iba bien. Abrió los ojos, enderezó la espalda y supo que debía prestar atención. No tardaría mucho en comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. El silencio en la cabina de primera clase se había vuelto más pesado que el rugido constante de los motores. La mujer embarazada, que minutos antes había sentido el alivio de un descanso merecido, ahora se hallaba de nuevo en el centro de una incomodidad que la desgarraba por dentro. El capitán, con su porte rígido y uniforme impecable, no apartaba la vista de ella. Había en su rostro una mueca de suficiencia, como si hubiera encontrado un objetivo sobre el cual descargar la autoridad que llevaba cosida a las charreteras de su chaqueta. La mujer tragó saliva, intentando conservar la calma. Su instinto le decía que cualquier palabra de más podía volverse contra ella, pero también sabía que no podía permanecer en silencio frente a las miradas de todos los pasajeros que ahora seguían la escena. «Yo no pedí este asiento», se atrevió a decir con voz suave, aunque temblorosa. «Me lo ofrecieron. Fue un gesto amable, nada más». El capitán ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. Su sonrisa no alcanzó a sus ojos, que destilaban desprecio. «¿Un gesto amable?», repitió, arrastrando las palabras con ironía. «Claro, claro. Así que ahora cualquiera puede venir a primera clase porque alguien tuvo un ataque de compasión. ¿Qué sentido tiene pagar entonces? ¿Qué valor queda en la distinción?». Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas. El hombre de negocios, 2 asientos más allá, cerró lentamente la tapa de su portátil, como si el murmullo del teclado resultara ahora un ruido inapropiado en medio de la tensión. Una mujer que sostenía una copa de champaña se quedó congelada, el cristal temblando en su mano mientras miraba al capitán con una mezcla de sorpresa y temor. Nadie hablaba, nadie se atrevía a interceder. La embarazada respiró hondo. Quería mantener la compostura, demostrar que no era una intrusa. Sentía en su piel la punzada de la vergüenza, un ardor que subía desde el pecho hasta las mejillas. Luchaba por encontrar palabras que no sonaran como una excusa. «No estoy abusando de nada», logró responder, aunque la voz se le quebraba. «Solo me senté donde se me pidió sentarme». El capitán rió con un sonido corto y seco, que retumbó en los asientos cercanos. «Eso es lo que dicen siempre», murmuró con desdén. «La gente como usted nunca pide nada. Simplemente lo toma y luego pretende que es su derecho. Sentarse aquí como si perteneciera, como si este lugar fuera suyo». La mujer sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no quería llorar. No en público, no delante de aquel hombre que parecía gozar con cada palabra que la hería. Apretó los labios, bajó la mirada hacia sus manos y las entrelazó con fuerza sobre el vientre, como si pudiera proteger a su hijo del veneno que flotaba en el aire. La incomodidad en la cabina era palpable. Un joven pasajero, en la última fila de primera clase, sostuvo su teléfono con discreción, inclinándolo apenas para que la cámara captara la escena. Sus dedos temblaban, pero su instinto le decía que lo que estaba presenciando no podía quedar en el silencio. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro tenso, mientras fingía mirar otra cosa. El capitán, envalentonado por la falta de oposición, dio un paso más cerca de la mujer.
Se inclinó hacia ella, lo suficiente para que su sombra se proyectara sobre su rostro. Su voz descendió a un tono más bajo, pero lo bastante audible para quienes estaban a unos asientos de distancia. Debería sentirse agradecida de que no la envíe de vuelta donde pertenece, susurró con veneno. Usted sabe tan bien como yo que no es digna de este lugar. La mujer apretó aún más los labios y una lágrima, pese a su resistencia, se deslizó por su mejilla. El gesto no escapó a los ojos atentos de los demás, y más de un pasajero contuvo un jadeo de indignación que no se atrevió a expresar en voz alta. Los auxiliares de vuelo estaban cerca, observando con inquietud. Una de ellas dio un paso al frente, como si quisiera intervenir, pero se detuvo de golpe al cruzarse con la mirada dura del capitán. Su entrenamiento le decía que no debía contradecirlo. La jerarquía en un avión era clara, y la autoridad del capitán estaba por encima de todos. Pero su conciencia le gritaba que aquello estaba mal, que ninguna regla justificaba aquella humillación. El silencio se volvió aún más denso. Los pasajeros respiraban con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Nadie se movía, nadie hablaba, y esa parálisis le dio al capitán una seguridad que lo animó a ir más lejos. Se enderezó, se cruzó de brazos y, en voz lo bastante alta para llenar toda la cabina, proclamó: «Esto es lo que pasa cuando se olvidan los estándares. Primera clase solía significar algo, solía representar un nivel, y ahora la llenamos con cualquiera. ¿Por qué pagar si al final basta con la lástima de algún pasajero ingenuo?» Una risa nerviosa sonó en algún punto del pasillo, un intento fallido de suavizar la tensión, pero murió al instante al sentir la gravedad de las palabras. La mujer embarazada hundió la cabeza, sintiendo que el calor en sus mejillas se volvía insoportable. Su dignidad se resquebrajaba ante el juicio público. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió lo que nadie esperaba. El capitán, con un gesto rápido, alzó la mano y le dio una bofetada seca en la mejilla. El sonido no fue fuerte, apenas un chasquido, pero en el silencio sepulcral de la cabina resonó como un disparo. La mujer soltó un grito ahogado y se echó hacia atrás en el asiento, llevándose la mano a la cara con incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par, las lágrimas brotaron sin control, y el murmullo contenido de la cabina estalló en un coro de jadeos, de suspiros, de un horror compartido. El vaso de champaña cayó de la mano de la pasajera que lo sostenía, rompiéndose en 1000 pedazos contra el suelo alfombrado. Nadie recogió nada, nadie reaccionó más allá de la consternación. Los pasajeros miraban fijamente, algunos con rabia contenida, otros con un miedo visceral. Un hombre murmuró: «Dios mío», entre dientes. Una azafata se llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas que no podía dejar caer. El capitán permaneció erguido, respirando con arrogancia, como si aquel acto hubiera reafirmado su control. Miró a su alrededor, recorriendo con la vista los rostros de los pasajeros, desafiándolos a contradecirlo. Ninguno lo hizo. Todos estaban atrapados en la rigidez del miedo. Nadie quería ser el primero en oponerse a la figura que representaba la autoridad máxima dentro del avión. La mujer embarazada lloraba abiertamente ya. Sus sollozos contenidos resonaban como cuchillos en la conciencia de quienes la rodeaban. Sus manos seguían en el rostro y sobre el vientre, un gesto desesperado de autoprotección. Murmuraba entre lágrimas palabras dirigidas a su hijo, como si quisiera calmarlo, como si quisiera convencerlo de que aquel dolor no sería eterno. El capitán habló de nuevo, su voz fuerte y grave, rompiendo la parálisis. «Así es como se mantiene el orden», dijo extendiendo las manos como si explicara una verdad evidente. «Sin respeto a la autoridad, solo queda el caos, y no lo permitiré». Pero en esa afirmación, más que poder, había un eco de debilidad que algunos captaron. La máscara de autoridad se había resquebrajado. Su acto de violencia no inspiraba respeto, sino repulsión. Y aunque nadie lo había enfrentado todavía, la tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. En las filas traseras de Económica, Rhonda había visto suficiente. Su instinto, siempre alerta, captó la alteración en la atmósfera mucho antes de escuchar el murmullo. Había levantado la cabeza y, desde donde estaba, alcanzó a ver la figura del capitán erguida en el pasillo delantero.
Captó el temblor de los pasajeros, el silencio opresivo, la postura encogida de la mujer embarazada. Y entonces, en un destello fugaz, vio el movimiento de la mano del capitán y el rostro de la mujer sacudido por la bofetada. Su mandíbula se tensó, los músculos de su cuello se endurecieron. Sintió como la sangre le golpeaba en las sienes, no de furia descontrolada, sino de una determinación que nacía de lo más profundo de su ser. No había cedido su asiento para que aquella mujer fuese humillada aún más. No había renunciado a su comodidad para permitir que el abuso tomara el lugar de la compasión. Los pasajeros, atrapados entre el miedo y la indignación, permanecían inmóviles. Pero el equilibrio estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, nada en aquel vuelo volvería a ser igual. El eco de la bofetada aún resonaba en el aire, cuando el silencio se convirtió en un vacío insoportable. La mujer embarazada seguía temblando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras mantenía una mano en la mejilla y la otra en su vientre, protegiendo con desesperación a la criatura que llevaba dentro. Los pasajeros, atrapados en la tensión, parecían petrificados, incapaces de reaccionar. Era como si el golpe no hubiera alcanzado solo a la mujer, sino a todos ellos, congelándolos en un estado de incredulidad y vergüenza compartida. El capitán permanecía erguido, los brazos cruzados sobre el pecho, con esa sonrisa torcida que pretendía ser una máscara de autoridad, aunque en sus ojos brillaba un destello de soberbia, mezclado con algo más difícil de nombrar. Creía haber reafirmado su control, pero no se daba cuenta de que lo único que había conseguido era desnudar su crueldad ante todos. En la parte trasera, en un asiento estrecho de clase económica, Ronda Rousey abrió los ojos por completo. Había escuchado el murmullo creciente, había captado la súbita quietud que invadió la cabina y finalmente había visto lo que no podía permitir. El golpe había atravesado la distancia, había llegado hasta ella como un llamado inevitable. Sintió el calor en su pecho, no de furia desbordada, sino de una determinación fría y clara. Su cuerpo, acostumbrado a reaccionar en fracciones de segundo, respondió con calma calculada. Sabía que había llegado el momento en que su silencio se transformaría en acción. Se incorporó despacio, sin brusquedad, como si cada movimiento estuviera medido. Sus rodillas rozaron el asiento delantero, su mano empujó con suavidad el reposabrazos y se puso de pie en medio de la estrecha fila. El murmullo de los pasajeros más cercanos se apagó y los ojos empezaron a seguirla como atraídos por una fuerza invisible. No era necesario que dijera nada todavía. Su sola presencia, erguida en el pasillo, proyectaba una autoridad distinta, una que no dependía de uniformes ni títulos. El capitán, ajeno aún a lo que ocurría detrás, continuaba hablando con tono grandilocuente. Sus palabras eran un discurso hueco, una justificación de su abuso disfrazada de lección de disciplina. Decía que sin respeto a la jerarquía solo quedaba el caos, que la autoridad debía imponerse a cualquier precio, que él era el guardián del orden en aquella nave. Su voz retumbaba, convencida de que nadie osaría interrumpirlo. Pero entonces los pasos de Ronda comenzaron a resonar en el pasillo. No eran ruidosos, pero en el silencio cargado de la cabina, cada uno sonaba como un compás firme. Caminaba sin prisa, con una seguridad que no necesitaba explicaciones. Los pasajeros la observaban avanzar, algunos con alivio en la mirada, otros con temor por lo que podía desencadenarse. Reconocían en ella algo distinto, la determinación de quien no se deja doblegar por el miedo. Cuando cruzó el límite entre económica y primera clase, el capitán percibió el cambio. Escuchó los murmullos que crecían a sus espaldas y se giró con gesto de fastidio, dispuesto a reprender a quien osara alterar el orden de su discurso. Entonces la vio. Su rostro se endureció, aunque en el fondo de sus ojos apareció un destello fugaz de sorpresa. No esperaba que alguien se levantara, y mucho menos una figura como la de Ronda, con su porte sereno y firme, con ese andar que no pedía permiso. Ella se detuvo a pocos pasos de distancia. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Sus palabras, cuando salieron de su boca, fueron claras y definitivas. ¡Basta! La sola palabra atravesó la cabina, con una fuerza que ninguno de los discursos del capitán había logrado. No era un grito, pero tenía el peso de una sentencia.
Los pasajeros que hasta entonces se habían mantenido inmóviles, respiraron con alivio, como si por fin alguien hubiera roto el hechizo que los mantenía paralizados. La mujer embarazada levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de asombro y esperanza al reconocer a la misma mujer que antes le había cedido el asiento. El capitán intentó recomponerse. Su sonrisa reapareció, aunque más tensa, y su voz se cargó de un desprecio altivo. ¿Y quién se cree usted para decirme cuándo basta?, replicó alzando el mentón. Esta es mi cabina, mi avión, y yo soy la autoridad aquí. Usted siéntese en su lugar y no interfiera. Rhonda dio un paso más al frente. Su rostro era una máscara de calma, pero en su mirada había un brillo de acero. Su autoridad no le da derecho a humillar ni a golpear a un pasajero, dijo con tono firme. Ella no ha hecho nada malo. Exijo que se disculpe ahora mismo y que termine con este abuso. El capitán soltó una carcajada áspera, una risa forzada que buscaba disimular la grieta en su seguridad. «¿Exigir?», repitió, inclinándose hacia ella. «¿Usted va a exigirme algo a mí? No tiene idea de quién soy ni de lo que puedo hacer». «Sé exactamente lo que ha hecho», contestó Rhonda, sin apartar la mirada. «Y no voy a permitir que continúe». El silencio de la cabina se hizo más denso, expectante. Los pasajeros contenían la respiración. El joven que grababa con su teléfono enfocó con más cuidado, sabiendo que lo que estaba registrando era un momento decisivo. La mujer embarazada observaba con lágrimas aún frescas, pero en su mirada ya no había solo miedo. Había la chispa de una esperanza que renacía. El capitán, cada vez más irritado por la firmeza con que ella lo enfrentaba, se inclinó hacia adelante, utilizando su altura, su uniforme y su voz grave como armas de intimidación. «Escúcheme bien», dijo, con un tono que pretendía ser amenazante. «Si no vuelve a su asiento ahora mismo, se asegurará de lamentarlo. Tengo el poder de hacerle la vida imposible aquí arriba». Rhonda no pestañeó. Avanzó otro paso, reduciendo la distancia entre ambos, hasta que las palabras del capitán parecieron chocar contra un muro invisible. Su voz bajó de volumen, pero cada sílaba estaba cargada de firmeza. «Esa ha sido su última amenaza». El brillo de arrogancia en los ojos del capitán vaciló por un instante. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran de ese modo, con calma implacable, sin rastro de miedo. Su reacción fue instintiva. Alzó una mano, intentando sujetar el brazo de Rhonda para apartarla con la misma prepotencia con que había tratado a la mujer embarazada. Creyó que ese gesto bastaría para reafirmar su dominio. Pero en ese momento el equilibrio cambió. Los pasajeros, hasta entonces paralizados, comprendieron que algo diferente estaba a punto de suceder. El aire mismo parecía contener la tensión de un instante previo a la tormenta. Rhonda se preparó con la serenidad de alguien que había enfrentado incontables combates y que sabía exactamente cómo responder. La calma que emanaba de ella contrastaba con la agresividad nerviosa del capitán. Y aunque aún no había movido un músculo más allá de sus pasos firmes, todos sabían que en cuestión de segundos el curso de aquella confrontación iba a transformarse por completo. El avión continuaba su vuelo en medio de la noche, pero dentro de la cabina ya no se trataba de un viaje común. La línea entre el abuso y la justicia estaba a punto de definirse, y Rhonda estaba allí, erguida, lista para hacer la respuesta que nadie más se había atrevido a dar. El instante previo al choque parecía alargarse como si el tiempo se hubiera ralentizado en la cabina. El capitán, todavía convencido de que su rango le otorgaba una superioridad incuestionable, extendió la mano para sujetar el brazo de Rhonda y apartarla de su camino, como tantas veces había hecho con subordinados o pasajeros que habían osado cuestionarlo. Era un gesto instintivo, autoritario, aprendido en años de ejercer el poder sin réplica. Pero aquel movimiento, que en su mente bastaría para someterla, se convirtió en el error que marcaría el inicio de su caída. Rhonda reaccionó con la precisión de un relámpago. No hubo titubeo ni brusquedad desmedida, solo la exactitud de un cuerpo entrenado durante años para responder en el momento justo. Su mano interceptó la del capitán con un golpe seco y controlado que desvió el intento de agarre. El giro de su muñeca fue suficiente para atraparlo, y en un movimiento fluido,
casi imperceptible para quienes observaban, transformó la fuerza del capitán en su propia debilidad. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que se había presentado como símbolo de autoridad se encontró desequilibrado, arrastrado hacia adelante por un control que no podía romper. Los pasajeros soltaron exclamaciones ahogadas, algunos llevándose las manos a la boca, otros inclinándose hacia adelante para ver mejor. El sonido del cuerpo del capitán chocando contra la alfombra de la cabina fue contundente, un golpe sordo que retumbó como una sentencia. El hombre, sorprendido más que herido, lanzó un gemido involuntario, incapaz de comprender cómo había sido reducido con tanta facilidad. Rhonda no le dio espacio para recuperarse. Con la rodilla firmemente plantada en su espalda y el brazo del capitán inmovilizado en un ángulo doloroso, lo mantuvo en el suelo sin esfuerzo aparente. Su respiración era tranquila, su mirada fija, sus movimientos tan exactos que parecían coreografiados. No había rabia en ella, sino disciplina. No había deseo de humillarlo, sino la necesidad de detener de raíz una injusticia. El silencio inicial de los pasajeros se rompió con murmullos que crecían como un oleaje. Una mujer dejó escapar un aplauso tímido, que pronto fue seguido por otros. En cuestión de segundos, las palmas resonaron con fuerza en la cabina, primero como un rumor vacilante y luego como una ovación liberadora. El sonido, que contrastaba con la sumisión anterior, llenó el espacio con una energía nueva. El capitán, retorciéndose bajo el control de Rhonda, se sintió por primera vez despojado de la fuerza que tanto había presumido. Ella habló, y su voz, aunque no fue elevada, atravesó la algarabía con claridad. Este hombre no es digno de respeto. Acaba de golpear a una mujer indefensa, creyendo que nadie se levantaría para detenerlo. Ha confundido la autoridad con el abuso, el poder con la crueldad. Los pasajeros escuchaban con atención, muchos asintiendo en silencio, otros dejando escapar sollozos de alivio. La mujer embarazada lloraba, pero ya no de vergüenza, sino de una gratitud incontenible. Rhonda continuó, sus palabras firmes como acero. El respeto no se exige con miedo ni con violencia. El respeto se gana con actos, con la forma en que se trata a los demás. ¿Y usted?, dijo presionando un poco más el brazo del capitán, que lanzó un grito ahogado. Usted ha perdido todo derecho a ser respetado. La ovación volvió a estallar. Esta vez ya no había dudas. No había miradas escondidas ni temor a la autoridad. Los pasajeros, liberados del peso del silencio, aplaudían con fuerza, algunos incluso de pie, otros gritando palabras de ánimo. El capitán se retorcía, no solo por el dolor físico, sino por la humillación pública que jamás había imaginado sufrir en el espacio que siempre había dominado. En medio de aquel clamor, los auxiliares de vuelo se acercaron con paso vacilante. La más joven, la que había admirado en silencio el gesto inicial de Rhonda, fue la primera en hablar. Nosotros podemos encargarnos ahora, dijo con la voz temblorosa, mirando al capitán en el suelo y luego a Rhonda con respeto. Nadie debería sufrir esto en un avión. Rhonda lo sostuvo un instante más, asegurándose de que el mensaje quedara claro. Se inclinó hacia el oído del capitán y en un susurro helado que sin embargo todos parecieron escuchar, le dijo, si vuelve a levantar la mano contra alguien en su vida, si vuelve a usar su posición para humillar, encontrará a alguien dispuesto a detenerlo. Y esta vez, como ahora, no tendrá dónde escapar. Lo soltó con un movimiento seco y se incorporó con la misma calma con la que había comenzado todo. El capitán quedó en el suelo, jadeando, sujetándose el brazo, incapaz de levantarse de inmediato. Los auxiliares se apresuraron a sujetarlo, aunque no con la obediencia de antes, sino con la firmeza de quienes saben que deben contener a alguien peligroso. En ese momento apareció el primer oficial, llamado por el alboroto. Era un hombre más joven, con rostro serio y pasos firmes, que se detuvo de golpe al ver la escena. La visión del capitán, reducido en el suelo, rodeado de pasajeros que aplaudían y de una mujer erguida que irradiaba autoridad verdadera, lo dejó en silencio unos segundos. Pero al ver el rostro aún húmedo de lágrimas de la pasajera embarazada, al captar la ovación que aún llenaba la cabina,
Comprendió de inmediato lo que había ocurrido. «Asumo el mando de este vuelo», anunció con voz clara, que atravesó el bullicio. «El capitán Harris queda relevado de sus funciones». Un murmullo de alivio recorrió la cabina, seguido de una explosión de aplausos aún más intensa. El capitán intentó protestar, balbuceando amenazas sobre carreras arruinadas y represalias legales, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de las palmas. Su figura, antaño imponente, se veía ahora patética, reducida, insignificante ante la mirada de todos. Rhonda, de pie en el pasillo, no levantó los brazos en señal de triunfo, ni buscó reconocimiento. Su expresión era sobria, su respiración serena, su mirada fija en la mujer a la que había defendido. Caminó hacia ella lentamente. La pasajera embarazada, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se inclinó un poco hacia adelante, extendiendo la mano con torpeza. Rhonda la tomó con suavidad y se inclinó apenas, acercándose para que solo ella pudiera escuchar. «Está a salvo», dijo con ternura contenida. «Nadie volverá a tocarla». La mujer apretó su mano con fuerza, incapaz de pronunciar palabras coherentes, pero en sus ojos se leía todo: gratitud, alivio, dignidad recuperada. Los pasajeros seguían comentando, algunos con voces temblorosas de emoción, otros todavía incrédulos. El joven que había grabado guardaba su teléfono contra el pecho, consciente de que lo que llevaba en ese dispositivo pronto sería noticia más allá de los límites de aquel avión. Las azafatas trabajaban con renovado vigor, ofreciendo agua, pañuelos, gestos de consuelo, ya sin la sombra del capitán imponiéndose sobre ellas. El vuelo continuó su trayecto, pero nada era igual. Lo que minutos antes había sido un escenario de miedo y silencio, se había convertido en un espacio de solidaridad y justicia. El capitán, contenido en un asiento apartado, mascullaba amenazas que ya nadie escuchaba. El primer oficial, con voz tranquila, explicaba a los pasajeros que el vuelo se desviaría para realizar un aterrizaje no programado, asegurando que la seguridad de todos estaba garantizada. Y en medio de ese ambiente transformado, Rhonda regresó a su asiento en clase económica. Rechazó la oferta de las azafatas de volver al frente. Su decisión inicial se mantenía. Había cedido su lugar a alguien que lo necesitaba más, y no lo iba a recuperar ahora, incluso después de haber demostrado quién era. Se acomodó en el asiento estrecho, cruzó los brazos y cerró los ojos un momento. No para descansar, sino para dejar que la calma regresara lentamente a su cuerpo. Los pasajeros la miraban de reojo, algunos con admiración abierta, otros con respeto silencioso. Un niño la observaba desde un par de filas adelante, los ojos abiertos de par en par como si hubiera visto a una heroína salida de un cuento. Su madre, conmovida, le susurró que lo que había presenciado era la verdadera fuerza, la que se usa para proteger, no para herir. La noche seguía envolviendo al avión en la oscuridad infinita del cielo, pero dentro de la cabina una luz distinta se había encendido. La justicia se había impuesto sobre el abuso, y aunque la batalla no había terminado, pues quedaban consecuencias que afrontar en tierra, la victoria más importante ya se había alcanzado. La dignidad de una mujer había sido restaurada, el silencio cómplice había sido roto, y todos los que habían estado presentes sabían que jamás olvidarían lo que habían presenciado. El vuelo continuaba, sí, pero en los corazones de quienes estaban allí ya nada sería igual. La historia de ese enfrentamiento se extendería más allá de las paredes metálicas del avión, y cada pasajero llevaría consigo el recuerdo de la noche en que una sola voz se levantó para decir «basta», y el mundo entero dentro de aquella cabina cambió para siempre. El murmullo en la cabina no se apagó después del enfrentamiento. Más bien, se transformó en un rumor constante que parecía recorrer los pasillos como un eco imposible de detener. Todos hablaban entre sí, algunos en voz baja, otros con un entusiasmo nervioso, como si al verbalizar lo que habían presenciado pudieran asegurarse de que no había sido una ilusión. La figura del capitán, vencido y reducido a la impotencia, permanecía ahora apartado en un asiento cercano, a la parte trasera, con la mirada fija en el suelo y los labios moviéndose en amenazas que nadie escuchaba ya. La humillación había sido pública y definitiva.
Su arrogancia se había convertido en ridículo, y el poder que había ejercido con tanta soberbia se desvanecía en medio de una cabina donde reinaba, al fin, otro tipo de autoridad, la del respeto ganado. La mujer embarazada, todavía con el rostro húmedo por las lágrimas, permanecía en el asiento de primera clase que le había sido regalado. Pero ahora su postura era distinta. Ya no estaba encogida ni se sentía una intrusa que debía disculparse por cada respiración. Se había enderezado con la frente alta, sosteniendo el vientre con ambas manos en un gesto que era más que instinto maternal. Era símbolo de que había recuperado su dignidad. Miraba de vez en cuando hacia el pasillo, donde Rhonda había vuelto a su asiento en económica, y en su mirada había una mezcla de asombro y reverencia. La desconocida que le había ofrecido su lugar no solo le había dado comodidad, también le había devuelto el derecho a existir sin vergüenza. Los auxiliares de vuelo se movían con un vigor renovado. Ya no eran las figuras inseguras y tensas que habían temido enfrentarse al capitán. Ahora actuaban con determinación, conscientes de que la responsabilidad estaba en sus manos y que los pasajeros confiaban en ellos. Uno de los más jóvenes repartía botellas de agua con una sonrisa tímida pero sincera, mientras otro entregaba pañuelos a quienes aún sollozaban. La azafata, que había admirado en silencio a Rhonda, se inclinó sobre la mujer embarazada, preguntándole si necesitaba algo, y sus manos ya no temblaban como antes. El primer oficial, que había asumido el mando, con la voz clara de quien sabe que debe dar un paso adelante en el momento preciso, volvió a dirigirse a los pasajeros desde el pasillo. Se mantenía erguido, con el uniforme impecable y el rostro sereno. «Señoras y señores», dijo con calma, «hemos tenido un incidente grave, pero quiero asegurarles que el control del vuelo está garantizado. Vamos a realizar un aterrizaje no programado para que las autoridades puedan hacerse cargo de la situación. Su seguridad y su dignidad son nuestra prioridad». Un aplauso espontáneo surgió entre las filas. Esta vez no era una ovación explosiva como la que había acompañado la caída del capitán, sino un reconocimiento firme y sincero, una manera de afirmar que confiaban en esa nueva voz de autoridad. El primer oficial asintió agradecido y regresó a la cabina de mando, dejando tras de sí un aire distinto, un orden renovado que no se sostenía en el miedo, sino en el respeto. Rhonda, en su asiento estrecho, observaba en silencio. Había rechazado las insistentes invitaciones de volver a primera clase. Para ella, el gesto inicial tenía que mantenerse intacto. Aquel asiento pertenecía ahora a la mujer que lo necesitaba, y nada de lo ocurrido después iba a cambiarlo. Se acomodó contra el respaldo duro, cruzó los brazos y cerró los ojos unos segundos. No buscaba descanso, solo quería escuchar el rumor del motor y dejar que la tensión acumulada se disipara poco a poco. Aún así, percibía las miradas furtivas de los pasajeros, los susurros que pronunciaban su nombre, la gratitud que llenaba el aire como un perfume invisible. Un niño, desde una fila cercana, la miraba con los ojos abiertos como platos. Al notar que ella giraba la cabeza, levantó tímidamente la mano en un saludo que desbordaba admiración. Rhonda le devolvió el gesto con una leve inclinación de la cabeza y una sonrisa discreta. El pequeño se giró hacia su madre, emocionado, como si hubiera presenciado un momento irrepetible. El joven, que había grabado gran parte de la escena, mantenía su teléfono apretado contra el pecho. Su respiración era agitada, no solo por lo que había visto, sino porque sabía que aquel video se convertiría en una prueba, en un testimonio imposible de negar. Observaba a Rhonda con una mezcla de respeto y gratitud, consciente de que había sido testigo de un acto de valentía que cambiaría el rumbo de muchas cosas. La mujer embarazada se levantó en un momento de calma, aunque con esfuerzo evidente. Caminó hasta el pasillo, apoyándose en el respaldo de los asientos, y se acercó hasta donde estaba Rhonda. Los pasajeros la siguieron con la mirada, comprendiendo que aquello era un instante de significado profundo. Cuando llegó frente a ella, extendió la mano con lágrimas en los ojos. «Usted me devolvió la dignidad», dijo con voz quebrada. «Nunca olvidaré lo que hizo, y mi hijo tampoco». Rhonda tomó su mano con firmeza, inclinándose ligeramente para hablarle de cerca. «Solo hice lo que debía», respondió con suavidad. «Ahora descanse.
Lo más importante es que cuide de los dos. La mujer asintió, incapaz de contener un sollozo de gratitud. Los pasajeros alrededor, conmovidos, apartaron la vista respetuosamente, como si hubieran sido testigos de un encuentro demasiado íntimo para interrumpirlo. La calma se mantuvo durante el resto del vuelo, aunque era una calma diferente, cargada de una energía silenciosa. Los pasajeros hablaban entre sí, recordaban lo sucedido con frases rápidas, como quien repite una historia para convencerse de que realmente ocurrió. La azafata joven pasó junto a Rhonda y se inclinó hacia ella, murmurando lo que llevaba guardado en el pecho. «Yo debía haber intervenido antes», confesó con voz baja. «Me paralizó el miedo y lo dejé pasar. Pero usted me mostró lo que significa tener coraje. Le prometo que la próxima vez no miraré hacia otro lado». Rhonda la miró con ojos serenos y asintió. «Todos tenemos miedo», le dijo. «Lo importante es lo que hacemos la próxima vez». Esas palabras parecieron grabarse en la joven, que se enderezó con una determinación renovada. Cuando el avión comenzó el descenso hacia el aeropuerto designado, la tensión volvió a recorrer los cuerpos de los pasajeros, pero ya no era miedo, sino expectativa. A través de las ventanillas, las luces de la ciudad se desplegaban como un mar brillante bajo la oscuridad de la noche. El primer oficial anunció con voz tranquila que aterrizarían en pocos minutos y pidió paciencia. Nadie protestó, nadie se quejó. Por el contrario, la mayoría asintió en silencio, confiando plenamente en la voz que había reemplazado al capitán caído. El aterrizaje fue suave, aunque cargado de un silencio solemne. Cuando las ruedas tocaron el suelo, algunos pasajeros dejaron escapar aplausos nerviosos. Un hábito en muchos vuelos, pero esta vez sonaban diferentes, como un gesto de alivio colectivo. A través de las ventanillas se podían ver vehículos de seguridad alineados, con luces parpadeantes que iluminaban la pista en destellos azules y rojos. El capitán, escoltado por dos auxiliares que lo mantenían sentado a la fuerza, mascullaba palabras incoherentes. Intentaba recordar a todo su rango, sus años de experiencia, sus contactos en la aerolínea, pero ya nadie lo escuchaba. Era un hombre derrotado, reducido a una figura patética que esperaba ser entregada a las autoridades. Cuando la puerta del avión se abrió, los agentes de seguridad subieron con paso firme. Sus uniformes impecables y la seriedad de sus gestos bastaron para acallar los murmullos. Sin necesidad de preguntar, se dirigieron directamente al capitán, que intentó levantarse con orgullo fingido, pero fue contenido sin esfuerzo. Su salida fue presenciada por todos los pasajeros en silencio. Un silencio que era más condena que cualquier palabra. Nadie lo despidió, nadie lo defendió. Solo se escuchó el eco de los pasos de los agentes que lo escoltaban fuera de la cabina. La mujer embarazada se levantó después, ayudada por varios pasajeros. Se volvió hacia Rhonda antes de partir, sus labios temblando con emoción. «Le contaré esta historia a mi hijo», dijo. «Le diré que una mujer valiente nos recordó que la bondad existe incluso en el aire». Rhonda le sonrió con serenidad, apretando su mano una vez más. «Eso es todo lo que importa». Los pasajeros comenzaron a descender en orden, muchos de ellos deteniéndose junto a Rhonda para estrecharle la mano, agradecerle en susurros, mirarla con ojos brillantes de emoción. Ella aceptó cada gesto con humildad, sin buscar protagonismo. Sabía que no lo había hecho para recibir aplausos, sino porque era lo correcto. Al pisar tierra firme, la noche parecía distinta, más clara, más ligera. Los pasajeros se dispersaron hacia el interior de la terminal, pero se llevaban algo que los había unido de una manera inesperada. La historia de aquel vuelo ya no les pertenecía solo a ellos. Sería contada, compartida, difundida hasta convertirse en un símbolo. Para la aerolínea vendrían investigaciones, declaraciones, comunicados oficiales. Para los pasajeros quedaría el recuerdo imborrable de la noche en que el miedo se transformó en coraje. Para la mujer embarazada, la certeza de que el mundo podía ser cruel, pero también justo. Y para Rhonda, un paso más en el camino de su vida, reafirmando la convicción de que la verdadera fuerza no se mide en títulos ni en uniformes, sino en la decisión de levantarse cuando todos los demás permanecen en silencio. El avión quedó atrás, iluminado bajo las luces frías del aeropuerto.
testigo mudo de una historia que ya empezaba a convertirse en leyenda entre quienes la habían vivido. Y en el corazón de cada uno de ellos resonaba la certeza de que a veces basta con que una sola persona diga «basta» para que todo cambie para siempre. Si esta historia te ha impactado, suscríbete ahora para no perderte las próximas. Mira aquí nuestros siguientes videos con más relatos sorprendentes y comparte este con tus amigos para ver sus reacciones. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.